Bueno, hoy día quiero tratar con ustedes una última parte del video del DVD de la Watchtower del 2010. Quiero concluir este tema de los análisis, de las críticas que yo hago a este DVD último de la Watchtower del 2010. Lo he dejado para el final porque es un tema más amplio. Tiene que ver pues con esa parte del video en que se dice, que la Watchtower dice que después de la muerte del pastor Russell en 1916, en el mes de octubre, toma posesión de la presidencia pues Rutherford, y que en el año de 1917, es decir, el año siguiente de la muerte de Russell, el día previamente, antes de esa reunión del comedor, él había encomendado a dos de sus allegados, que era Clayton Woolworth y George Fisher, dos de los directores fieles a Rutherford, a publicar un libro que se llamó El Misterio Terminado. Y este libro fue preparado pues en Stratton, Pensilvania, y fue pues un trabajo hecho bajo la mesa, digamos de una manera, y fue hecho, a mi entender, y después de haber yo investigado bastante, haber analizado todo esto de este libro infame que es El Misterio Terminado. Este libro, como todos ya saben, es el séptimo tomo de los estudios en las escrituras, que se arrogó como el último volumen, el libro póstumo del pastor Russell, y contenía sus últimos alimentos espirituales que no llegó a publicar. No está el pastor Russell vivo en ese momento para decir si este contenido en este libro, El Misterio Terminado, eran efectivamente obras inéditas, póstumas de él. No hay nadie que lo podría corroborar porque él ya estaba muerto. Sin embargo, según lo dice el mismo video lo dice de la Watchtower, que Rutherford encomendó recopilar esos últimos manuscritos de Russell, que nunca los llegó a publicar en un séptimo tomo, y que se lo encomendó pues fueron a dos directores, que fue George Fisher y Clayton Woolworth. Y estos dos señores, que también fueron a prisión, se encargaron de preparar este libro, este tomo. Y acá hay algo muy oscuro en este libro, señores. Yo les quiero contar lo que la Watchtower nunca le va a decir. El otro lado de la moneda, ustedes en el DVD ven este lado de la moneda, es el lado, la versión de la Watchtower que da una versión maquillada, poniendo a Rutherford como una víctima de un grupo de directores que la sociedad Watchtower los califica como el esclavo malo. Pero yo les voy a contar la verdadera historia de todo esto. No lo hallarán en ningún sitio, es muy difícil que alguien le diga qué cosa fue que hubo detrás de toda esta rebelión por parte de los directores. Los directores que no estaban de acuerdo, que eran ruselistas 100%, estaban en contra de Rutherford, porque Rutherford no era ruselista. Odiaba al pastor Russell porque en su testamento no lo puso a él en un puesto para ser el presidente de la Watchtower. No estaba en la mente de Russell que sea Rutherford el presidente de la Watchtower. Y ya lo conocía, Russell conocía a Rutherford, que era un hombre ambicioso. Él era el ambicioso y un hombre de muy mal corazón. Un hombre que hasta su propio hijo Malcolm lo odiaba, a su padre, que ni siquiera fue a su entierro. Él era un hombre que nunca supo quién era su esposa, pero la mujer lo abandonó porque era un tirano y maltrataba a su esposa, y la mujer lo dejó. Cuando Rutherford murió, ni siquiera fue su hijo ni su esposa a su entierro. Más aún, señores, testigos de Jehová, no se sabe ni siquiera dónde está su cuerpo enterrado. Y todo eso es un indicio de cuánto lo detestaban a Rutherford los testigos de Jehová, o los testigos de Jehová, en el año 1942, cuando murió, ya eran testigos de Jehová. Cuánto lo detestaban, que ni siquiera se preocuparon en hacerle qué sé yo, o un mausoleo o una tumba para que la gente lo visite, como si tenía pues el pastor Russell. Porque Russell, a pesar que no era nada santo y era también orgulloso y soberbio y era adúltero, sin embargo, para la calle, para el mundo, se aparentaba ser un santo, un hombre escogido de Dios, un pastor, un profeta. Pero dentro de su casa era otra persona. Tenía su lado oscuro, que era un hombre que no era fiel a su esposa, y se ha demostrado con documentos en mis videos de que él fue llevado a corte por su esposa por infidelidad para obtener el divorcio. Entonces eso indica pues que Russell era un hombre que tenía un lado oscuro en su vida personal,
y que lo que era dentro de su casa no era igual como era fuera en la calle para el público. A veces hay mucha gente que en la calle son muy amables, muy caballeros, y pues se ven mucha gente que usted ve que son gente amable y saludan, y en su casa son unos tiranos, unos malditos con sus hijos, su esposa, ¿no? Yo no digo que Russell era un maldito, ¿no? Pero sí era un hombre que maltrataba psicológicamente a su mujer, que no le hablaba por un mes y se comunicaba con cartitas, con agresión. No le hablaba. Eso hace un cristiano, un hombre de Dios, un hombre que debe respetar a su mujer. La Biblia manda que debes amar a tu esposa. Eso no lo ponen jamás en el DVD de la Watchtower. Pero que yo les voy a decir acá ahora, amigos, Testigo de Jehová, y se lo digo porque yo he estudiado esto, analizado a fondo qué es lo que hubo acá detrás de todo esto, y de todo de este libro, Misterio Terminado. Y lo que yo les voy a decir, jamás se lo voy a decir a Watchtower. Y ustedes seguramente lo ignoran por completo, pero es bueno que ustedes me escuchen para que sepan el otro lado de la moneda que la Watchtower oculta, en forma descarada. Pues yo les voy a decir qué cosa es lo que pasa acá. Cuando muere Russell en 1916, Rutherford empieza un complot. Su complot tenía una meta: ser el presidente de la Watchtower y eliminar a quien sea que estuviera en su camino. Y como él sabía que había muchos seguidores en el mundo y dentro de los mismos miembros que eran leales a Russell, que querían a Dr. Russell, a pesar de todas sus cosas malas que tenía, sus errores en las predicciones, sus constantes falsas profecías, había gente pues que estaba pues atrás de él y que todavía pensaban que era el escogido de Dios, como si existen ahora también testigos de Jehová que creen que la Watchtower es la que es verdadera, y a pesar que le muestras evidencias siguen creyendo en ellos. Pero había un grupo de directores que eran fieles a Russell y otros que eran fieles a Rutherford, y Rutherford no era fiel al maestro, a Russell. Y cuando murió y leyó el testamento en el cual se veía que él no estaba para ser presidente, y prácticamente creo que lo rinconó a Rutherford para que formara parte del comité editorial nada más, dentro de un grupo de varios, porque Russell lo conocía muy bien que este hombre era muy malo, entonces no lo consideró en su testamento. Y como Rutherford era abogado, lo primero que hizo fue invalidar el testamento de Russell, donde estaba su voluntad de quién iba a dirigir la Watchtower y cómo se iba a hacer las cosas. Invalidó todo eso porque él era abogado y era un hombre muy astuto. Para lo malo era muy bueno, porque era un hombre maquiavélico, calculador, muy mala persona. Y eso no lo digo yo, lo dice John Barr, el mismo del cuerpo gobernante del DVD, que era un hombre muy duro y un hombre que tiene un carácter insoportable. Entonces, apenas muere Russell, el plan de Rutherford era tomar el poder a como dé lugar, haciendo sus maniobras, llevándose consigo a los que eran seguidores de él, que querían sacar ventaja y se juntaban con Rutherford para poder socavar al otro lado los que estaban en el testamento de Russell. Entonces, obviamente que los que estaban con Russell querían que se respetara el testamento, cosa que no quería hacer Rutherford y su grupo, y usó las artimañas legales que él conocía como abogado para invalidar y hacer el testamento de Russell como ilegal, con lo que respecta a lo que era cómo se iba a administrar la Watchtower, porque era el dueño, él había formado, Russell había formado la Watchtower y tenía acciones, él tenía la mayoría de acciones. Era una empresa, una sociedad anónima, donde él tenía la mayoría de acciones. El 90%, el 95% de las acciones eran a su nombre, y él legó todo a la Watchtower, y legó todo a la organización, todo lo que pertenece a él como accionista, como dueño, porque la razón social era Watchtower, sociedad anónima, pero él era el dueño de las acciones, y esas acciones las cedió a él, a la misma organización, que no sabemos quiénes son los directores. Pues son cosas, eso es anónimo, por eso se llama anónima, no se sabe quiénes son los directores. Lo tiene muy oculto, eso lo se va a mostrar ahora. Pero la idea es que Russell delegó todo a la sociedad Watchtower, la cual él había formado todas sus acciones, para que siguiera adelante con la obra. Pero también que se respetara su testamento y cómo se iba a dirigir, cómo se iba a hacer el trabajo dentro de la Watchtower, porque era su empresa. Muere pues, como digo, Russell, y ya Rutherford él era el ambicioso, él. Y él, junto con un grupo de lacayos de él, de su grupo, planean pues cómo destruir la imagen de Russell. Desde el primer momento que muere ya Russell, la idea de Rutherford, de este hombre diabólico, de mal corazón, traidor, porque Russell lo trató como un hijo, pero el plan de Rutherford era desprestigiar la memoria de Russell ante los mismos estudiantes generales de la Biblia, y para ello hizo una confabulación con Clayton Woodward y George Fisher, que eran sus dos lacayos,
y era hacer una recopilación de unos escritos para hacer el libro número 7 que se llamó El Misterio Terminado, y que se dijo que era obra póstuma del pastor Russell. Y este libro, que se le adjudicó a Russell y que no hay pruebas que me digan qué documentos hay, que está con puño y letra, manuscrito de puño y letra de Russell, donde se puede decir, bueno, que esto que está acá estaba en unos escritos de Russell, y que esta es su puño y letra y se ha hecho imprimir acá en un libro, ¿no?, que se llama El Séptimo Tomo. No, él dijo que eran escritos del pastor Russell póstumos y se lo adjudicó a él. Y cuando uno se pone a analizar este libro Misterio Terminado, el Séptimo Tomo de las Estudios de Escrituras, nos damos cuenta de que los alimentos que tienen acá y que supuestamente fueron los últimos escritos de Russell, contienen escritos y doctrinas referidos al libro de Revelación y Ezequiel, porque este libro trata de las interpretaciones del libro de Revelación y Ezequiel que supuestamente hizo el pastor Russell y no lo llegó a publicar. Eso lo adjudicó a él. Entonces, cuando nos ponemos a analizar esto que está acá adentro, lo único que ustedes van a ver es que deja al pastor Russell como un loco, porque lo que pone acá en las interpretaciones que él hace de Revelación y Apocalipsis son absurdas, son risibles, dejan al pastor Russell como un falso profeta, como un iluso, como un loco, con alimentos que realmente no pueden venir de un hombre que está inspirado por Dios, pues. Alimentos contradictorios, alimentos absurdos, como decir pues que Leviatán era una locomotora a vapor, como decir pues que por ejemplo, cuando un alimento, pues otros alimentos que están contenidos allá adentro, tiene que ver, por ejemplo, que los 7 ángeles de Revelación 16.1, porque está interpretando Revelación capítulo por capítulo, dice pues que los 7 ángeles de Revelación 16.1 se refieren a los 7 volúmenes de los estudios de las Escrituras. Como yo soy un hombre inteligente, y esto está en la página 237 por si acaso de este libro, donde dice que los 7 ángeles de Revelación 16.1 se refiere a los 7 tomos de los estudios de las Escrituras. Esto es un absurdo, es una broma, es una forma, es una interpretación ilógica, una interpretación risible que deja al pastor Russell como un estúpido, como un hombre que estaba loco. Decir que los 7 ángeles de Revelación 16.1 se refieren a los 7 tomos de los estudios de las Escrituras. Pero como yo soy un hombre inteligente y sagaz, me di cuenta pues lo siguiente: ¿cómo iba a decir el pastor Russell en su obra póstuma que los 7 ángeles de Revelación 16.1 eran los 7 tomos de los estudios de las Escrituras, cuando él murió sin saber siquiera que iba a haber un 7º volumen? Él murió habiendo escrito más que 6 volúmenes. El último volumen fue escrito en el año 1904. Y resulta que 13 años después aparece un volumen póstumo del pastor Russell, 13 años después del 6º volumen. Russell nunca habló que tenía un volumen pendiente por escribir, nunca dijo que faltaba un 7º volumen. Entonces, cuando él muere en 1916, este libro todavía no estaba planeado en fabricarse. Esto fue fabricado recién por órdenes de Rutherford después de la muerte de Russell. Entonces me pregunté la siguiente obvia: ¿cómo es posible que Russell haya podido decir que los 7 ángeles de Revelación 16.1 eran los 7 volúmenes de las Estudios de Escrituras, si cuando él murió no existían más que 6 volúmenes? Entonces yo me di cuenta, jaja, ahí está la conspiración. Mucha gente se le pasa eso por alto, pero la Basoli, que está al tanto de las fechas, dije yo, ¿cómo? Si él muere en 1916 no existía el 7º volumen, no existía. Él murió habiendo escrito 6 volúmenes que él reconoce, que él los firmó con su firma cada libro. Este fue hecho después de su muerte por orden de José Rutherford, junto con 2 directores lacayos de él, con el fin de destruir la memoria de Russell ante todos los estudiantes de la Biblia, dejándolo pues convicto y confeso un falso profeta, un loco con enseñanzas ridículas, estúpidas. Esta es una que ya les he mostrado, que les estoy diciendo que los 7 ángeles de Revelación 16.1 eran los 7 tomos de las Escrituras, cuando Russell no conoció el 7º tomo jamás. Entonces eso fue un agregado malicioso de Rutherford, adjudicando, y no se puso a pensar, porque se les pasó a ellos, de que cuando murió
Russell, no existía el séptimo volumen, y no pudo haber dicho jamás Russell que la interpretación de Revelación 16.1 se refería a los 7 tomos que él había escrito, porque él no había escrito más que 6.